Es emocionante que podamos hacer un repaso acerca de los fundamentos de la filosofía. Sobre todo si pues vamos a seguir una lectura libre y abierta de cómo podemos pensar y repensar el primer contenido que son las escuelas griegas a través pues de un contenido pues que he decidido mezclar entre historia de la filosofía y el mismo desarrollo heurístico de la filosofía. Entonces podemos comenzar, ¿sí? En primer lugar, yo quiero señalar que vamos a tener como una base, o por lo menos yo tuve como base, para este periodo, el ensayo de Félix Guattari y Gilles Deleuze, que es la filosofía. También, pues, incluí el texto de Norma de Santillana, Pensamiento Filosófico 1, que han trabajado ustedes en clase, y también Justin Gardner, El Mundo de Sofía. Digamos que estos textos van a ser fundamentales para nosotros entender cómo es que el mundo griego empieza a consolidar su visión de mundo y cómo se hacen las primeras grandes preguntas filosóficas de la humanidad. Además, nuestra meta es apuntarle a la lectura de Thomas Carchar y Daniel Clay, Platón y un ornitorrinco en Dragon Ball, ¿sí? Porque quiero que de pronto miremos ese espacio. ¿Qué es lo que tal vez nos preocuparía más? Pues primero la definición del objeto y del sujeto de la filosofía, las cuatro causas aristotélicas que ya las hemos visto, lo natural, que es el arjé, qué se puede realizar con los conceptos de los clásicos griegos y cómo ustedes los pueden exteriorizar y convertir en conceptos nuevos, ¿sí? La prefilosofía del mundo griego. También el mérito que tiene el mundo de Sofía es haber conjugado acertadamente el rigor y amenidad de una narración donde una joven irá conociendo su propia identidad a través de las preguntas filosóficas. Esto, pues, en descripción y así en síntesis, entendemos a Sofía como una niña que al volver a clase encuentra un buzón, una carpeta en la que le preguntan si desea hacer un curso de filosofía por correspondencia. Y es chistoso y es paradójico, ¿no? Porque, primero porque hay una niña llamada Sofía en esta clase, segundo porque el buzón es esta clase, y tercero porque de alguna manera eh, tiene que tomar las clases por correspondencia. Es algo chistoso. Hilde, que es su amiga, que puede ser Ángela, es quien se supone su padre le envía las cartas y las quien les cambia la vida después de que su padre le envía un libro. Ese libro de alguna forma tenía un contenido muy particular. Trataba, digamos, del racionalismo, el optimista, que dice, de alguna manera, eh, identificar cuáles son las escuelas filosóficas. También pues me parece muy oportuno decir que en el ensayo del señor Guattari, el filósofo crea conceptos y cuestiona de otros filósofos los conceptos que él va a expresar. Albert Nutz es el profesor de filosofía que hace las veces de profesor de filosofía como yo, de entregar el conocimiento vía correspondencia, y Albert Kahn es el padre de Hilde. Con esto yo quisiera adentrarme un poco más y en general unos reales fundamentos hacia la clase de filosofía. Desde el año 2600 a.C., la civilización egea, eh, digamos, hablamos de los cretenses, los minoicos, los micénicos y los cretomicénicos, tenían una concepción mucho más cósmica de lo que era la razón. Entonces tenían pues como primer elemento a los dioses, a las mitologías, y toda la explicación de la naturaleza era a través de eso, ¿sí? Partido del año 1110, 1100 antes de Cristo, empieza una época oscura, invasiones indoeuropeas que dependen también del surgimiento de la polis, es decir, algunos países como el antiguo imperio bizantino intentan invadir poco a poco eh, ese espacio social que era la Tracia meridional. En la época arcaica o la colonización griega, los hombres pues de alguna manera van a tener digamos la capacidad de defenderse y cuestionarse a sí mismos, y en la época clásica se van a desarrollar unas guerras médicas con los persas. El siglo de Pericles y la guerra del Peloponeso es ahí en ese contexto en donde nos vamos a ubicar nosotros. Es decir, que antes del siglo IV, habían 2600 años de desarrollo social, donde nuestra cultura griega, esa cultura griega, había generado unas identidades religiosas y también unas formas de pensar a través del mito.
Levi Strauss decía que el mito era una forma de darle explicación a lo inexplicable. Así que, por ejemplo, en la época helenística, cuando empieza todo el tema de Filipo de Macedonia y el imperio macedónico empieza a tomar importancia, es, digamos, ya la época de separación entre pues lo que había conseguido Pericles con las armas y Alejandro Magno había conseguido con las ideas. Esto para dejarlo muy claro porque en la apología de Sócrates, como ustedes pueden observar, el imperio persa tenía una conexión, el estrecho de Dardanelos. Este estrecho de Dardanelos de alguna manera estaba ubicándose un poco más en el mar Egeo. Dame un segundo, voy a borrar acá. Ahora sí. Entonces, el estrecho de Dardanelos era, digamos, el equivalente en la reconquista española al estrecho de Gibraltar. Este estrecho de Gibraltar, digo, de Dardanelos, era el territorio persa que podía instalarse en la región de Tracia. Los aliados de Tracia, si usted se da cuenta, los que se encuentran en negro, ¿sí?, estaban aliados al régimen militar. Grecia estaba dividido en dos. En los atenienses, que pues usaban, digamos, el desarrollo de la polis a nivel democrático, y entre los espartanos, que pues digamos tenían un poderío militar. Estos espartanos obedecían a la polis, es decir, obedecían a todo lo que era la Tracia central, es decir, a este territorio que estaba por encima de la Tracia meridional. Por otro lado, Jerjes I de alguna manera quería hacerse, digamos, hacia ese, digamos, territorio griego, ¿sí? Todo este territorio que está marcado en amarillo es territorio de influencia de los presocráticos. Los presocráticos se habían criado y habían crecido allá, pensando también en los mismos propósitos de la filosofía helenística, es decir, pensando en la construcción de la razón como la identidad de la polis. Y estas personitas de aquí habían manipulado, digamos, como tal, habían generado, habían crecido, ¿sí?, en el desarrollo de algunos conceptos que eran aplicados hacia lo natural, a darle explicación a la naturaleza. Entonces tenemos a Tales de Mileto, tenemos a Pericles, tenemos a Pitágoras, tenemos a un grupo de filósofos que se habían dedicado a pensar, pero entonces a aplicar las ideas de Estado del imperio persa. Y aquí tenemos un grupo, pues de alguna forma, de espartanos que van a incorporar las ideas tracianas y algunas, pues digamos, ideas de connotación que pues Platón no se va, digamos, a guardar de pronto en la construcción de la apología de Sócrates, porque Sócrates y Platón van a estar en oposición. En el mapa, que vamos a ver a continuación, se subdivide en dos territorios: el territorio persa, sí, que ustedes pueden ver aquí, el territorio espartano que se encuentra acá, y el territorio ateniense. Entonces, estos tres grupos, sobre todo está este grupo, los persas, a la orilla del río Éfeso, a Misela, a Mileto, el Halicarnaso, ¿sí?, el Quiros, el Samos, el Sino, el Lesbos, todas estas regiones que eran de estilo griego, digamos que eran parte también del imperio griego, iban a ser, digamos, la cuna y atención de muchos de los estados vasallos de Persia. Por ejemplo, los estados vasallos como Pela o Abdera, por ejemplo, eran ya conquistados, ya eran manejados por el imperio griego. Por otro lado, también la Elide y la Esparta también tenían sus propios estados aliados contra Persia. Por ejemplo, Maratón, Retria y Atenas, que iban a ser, digamos, los territorios de mayor influencia social. Estos, de alguna forma, van a ser fundamentales para las batallas de independencia griega. Entonces,